Muy bien, apreciados estudiantes, vamos a analizar un pequeño código que ilustra cómo utilizar los ciclos while en conjunto con los bloques try catch para atrapar excepciones. Voy a utilizar esa pequeña parte del programa que yo les pedía, que capturara 4 notas por teclado y que validaran que estuviera dentro de un rango específico y que además no me recibiera letras. Para mi proyecto, como pueden ver, tengo pues 2 clases. Una se llama uso de ciclos while, que es la que posee el método main, como lo pueden ver acá, y la otra clase se llama solicitar notas, que es la clase que tiene todo el código en sí. Como he insistido desde el inicio del módulo, en la programación orientada a objetos, nosotros debemos construir objetos de las clases y luego invocar los métodos de esos objetos. Aquí, como pueden ver, en mi clase que tiene el método main llamado uso ciclos while, construyo un objeto de la clase llamada solicitar nota, como lo pueden ver ahí en pantalla. Luego invoco el método llamado capturar nota de ese objeto yo lo llamé mi solicitud nota, y procedo luego a mostrar las respuestas. Ese método llamado capturar nota del objeto solicitar nota retorna un dato, por eso tengo que atrapar ese dato en una variable que llame nota válida, y luego procedo a ilustrar, a mostrar cuáles son esos valores que tiene almacenados esa variable, ¿cierto? Voy a alejarme un poco el zoom para mostrar el código que realmente nos compete, y es esta clase llamada solicitar nota. Fíjense que tengo que invocar algunas bibliotecas, como pueden ver ahí, java util.scanner, que es la biblioteca que me sirve para construir objetos que atrapen datos, y luego importo también esta biblioteca llamada input mismatch exception, que es la que me va a permitir atrapar excepciones cuando los datos no coincidan. También podríamos haber hecho esto como java.util.asterisco para que me invoque todas las bibliotecas, pero pues quise hacerlo de una manera didáctica para que sepan cuáles son las bibliotecas que realmente tenemos que trabajar. Defino la clase llamada solicitar nota y defino unas variables y unas constantes. Fíjense que tengo una variable llamada nota capturada, que es la variable que sirve para almacenar la nota que capture. Unas variables con el elemento final, indicándome pues que son constantes, es decir, apenas defina la variable ya no se puede cambiar el valor. Y estos son los elementos que me sirven para definir cuál es el rango mínimo de la nota y el rango máximo. Entonces el rango mínimo habíamos dicho que era 0,1 y el rango máximo habíamos dicho que era 5. Y defino una variable de tipo string llamada continuar, que es la que me permite decidir si quiero continuar con la ejecución del programa después de que se haya atrapado alguna excepción. Entonces aquí estaría mi clase solicitar nota, y ahora veamos el método llamado capturar nota. Fíjense que el método capturar nota es un método sin parámetros. Cuando hablamos de un método sin parámetros estamos diciendo que no tiene nada dentro de los paréntesis, y es un método que sí retorna datos. Fíjense que aquí, en vez de colocar la palabra void, coloco double, indicando que ese método me va a retornar un dato de tipo double. ¿Y qué tiene adentro el método? Pues fíjense, adentro construyo un objeto de la clase scanner llamado capturar datos. Entonces usted puede ver que una clase puede llamar a otra. Esta clase llamada solicitar nota, dentro de sí está construyendo un objeto de la clase scanner para capturar los datos. Defino una variable de tipo boolean llamado esNúmero, que me va a servir para verificar o para controlar mejor el bucle while. ¿Para qué? Para que cuando sí ingrese un número válido, ese valor de ese centinela cambie y se salga del while. En cambio, cuando he ingresado datos que no son válidos, como por ejemplo la letra, o como por ejemplo un número que esté fuera del rango, un 11, un 15, un 92, pues ese centinela no cambia y sigo dentro del while. Entonces fíjense que si queremos que una estructura de programación se repita, debemos utilizar por ejemplo los ciclos while cuando no sabemos cuántas repeticiones queremos, o con ciclos for si ya tenemos un número finito de repeticiones definidas. Miren que ahora dentro del while vienen los bloques try catch. Aquí es donde quiero concentrar su atención. Fíjense que dentro del while estoy validando si la variable esNúmero es igual a falsa, es decir, mientras que no se haya ingresado un dato válido, entonces voy a seguir dentro del while. Y dentro del while, ¿qué hay? El bloque try catch. Recuerden que try significa intentar en inglés. Aquí va todo el código que yo quiero probar,
¿Y qué es lo que yo quiero probar? Mire, saco un mensaje en pantalla diciendo ingresar nota, invoco el método nextDouble del objeto captura datos para capturar datos de tipo double y los almaceno en la variable llamada nota capturada que definí más arriba en la clase, y procedo a validar luego eso dentro de un if, ¿sí? Un sencillo if. Voy a correrme acá un poquito para mirar ahora solo el if. Dice if nota capturada mayor o igual a rango mínimo y nota capturada menor o igual a rango máximo. Entonces ahí lo que estoy haciendo es utilizar un if junto con el operador booleano AND para evaluar dos condiciones al mismo tiempo. Estoy diciendo, si la nota que capturé es mayor o igual al rango mínimo, es decir, es mayor o igual a 0.1, y además esa nota capturada es menor o igual al rango máximo, es decir, es menor o igual a 5, significa que eso es un dato válido, por eso imprimo este mensaje, y cambio el valor del centinela es número a true, es decir, estoy diciendo sí, hay un número ahí, y cuando yo cambie el valor del centinela, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que se va a salir de este ciclo while. Al final, cuando termine las instrucciones, pues ya como es número, ya no es false, sino es true, se sale del while. Por otro lado, viene el else, ¿no? Si no ingresé un número válido, es decir, si no ingresé un número que esté dentro del rango de 0, 1 y 5, pues imprimo un mensaje en pantalla diciéndole que el número debe estar entre 0, 1 y 5. ¿Listo? Eso sería todo el bloque que tengo que intentar. Fíjense que era entonces algo muy simple. Dentro de un while, que es el que me va a asegurar la repetición infinita de pedirme las notas, yo llego y capturo una nota, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? Y luego valido esa nota mediante un if. Si esa nota está dentro del rango de 0, 1 y 5, es decir, entre el rango mínimo y el rango máximo, entonces cambio el valor del centinela y me salgo del while. De lo contrario, pues sencillamente imprimo un mensaje indicándole al usuario que debe estar dentro del rango, pero sigo dentro del while. Ahora mire que dentro del while está el bloque try catch. Ahora viene el catch. Miren que aquí estaría la magia de todo. El catch, recuerden que es el que atrapa las excepciones. Aquí voy a atrapar una input mismatch exception. Input mismatch exception es una excepción cuando los datos no coinciden, cuando espero números pero ingreso letras. Y entonces imprimo un error. Bien, system.err.println, error, ingrese solo números. Luego utilizo el mismo objeto de captura de datos, invocando el método nextLine para limpiar el buffer de entrada. Si ya lo han experimentado, se darán cuenta que cuando estamos capturando muchas letras, a veces se nos escapan caracteres especiales o saltos de línea y nos imprime cosas erradas. Entonces lo mejor es limpiar el buffer antes de capturar letras. Y entonces le pregunto al usuario, ¿desea continuar, sí o no? Capturo, miren, ahí está el método nextLine para capturar letras, y lo que sea que el usuario digite lo guardo en la variable continuar, es decir, le estoy preguntando, ¿quiere continuar, sí o no? Y entonces le digo al usuario, cuando él me diga S o N, pues le muestro al usuario qué fue lo que él ingresó, utilizando el método printf. Eso significa una salida con formato, diferente al println, donde pues mire que hay una manera diferente de mostrar la información, es decir, le digo ingresó letra, utilizo este identificador de formato %s, indicando que quiero mostrar pues un carácter, un string, y luego separado por coma muestro la variable que tiene almacenadas las letras. Ahorita que estoy analizando la clase que posee el método main, vuelvo a estas impresiones con formato. Por ahora sencillamente aquí yo le estoy mostrando, si usted ingresó la N, ingresó la S, y procedo a evaluar con otro if qué fue lo que ingresó el usuario. Entonces fíjense que como es una variable de tipo string, lo evaluamos con un método .equals. Si continuar .equals es S minúscula o, recuerden que estas dos barras es el o, continuar .equals es S mayúscula, entonces le digo, imprimo en pantalla, decidió continuar, el usuario decidió continuar, y vuelve y sigue dentro del ciclo while. De lo contrario, es decir, si el usuario decide no continuar, o sea, no es ni S minúscula ni S mayúscula, entonces digo, imprimo en pantalla, decidió no continuar, y muestro cuál fue el error que se produjo, ¿sí? Pero fíjense que al final cambio el valor del centinela, es número a true, es decir, como el usuario no quiere continuar ingresando datos, pues cambio el valor del centinela que está en el while, y por eso, de esa manera me salgo del while. Y eso sería el bloque try catch. Fíjense que ahí finaliza el catch, finaliza el while, y al final retorno pues la nota capturada, lo que sea que haya digitado el usuario y que sea un dato válido, lo retorno,
a quien llama el método capturar nota. ¿Listo? Entonces fíjense que podemos resumir el método capturar nota. que hace, tiene un while adentro, que es el que me permite que se repita infinitamente la solicitud de notas. Ese while pues evidentemente es controlado por un centinela llamado desNúmero. En alguna parte del código tiene que haber un cambio de ese valor del centinela, de false a true. Y luego, ¿qué hago? Pues capturo la nota de la persona, evalúo mediante un if si esa nota está dentro de un rango mínimo y un rango máximo, y si es un valor válido, pues me salgo del while cambiando el valor del centinela. De lo contrario, pues sigo en el while, y si llegase a ingresar una letra, pues capturo esa excepción, mostrándole al usuario que hubo un error, preguntándole si desea continuar y pues decidiendo, ¿no? Si el usuario desea continuar, pues muestro un mensaje, pero no cambio nada porque está todavía dentro del while. Pero si el usuario no desea continuar ingresando datos, pues ¿qué hago? Le muestro un mensaje diciendo no decidió continuar y cambio el valor del centinela para que se salga del while. Y eso es todo lo que tiene nuestro código de la clase solicitar nota. De todas maneras, el proyecto NetBeans lo voy a compartir junto a la descripción de este video. Encontrarán el enlace para que puedan descargar el código y puedan analizarlo con detalle, ¿cierto? Aquí sencillamente lo estoy explicando, pero usted descarga el código y lo analiza. Como pueden ver, está todo comentariado para que lo puedan analizar sin problema. Ya volvemos ahora sí a nuestra clase que posee el método main. Como les he dicho, la clase que posee el método main solamente debe tener instrucciones para construir objetos y en lo posible evitar la lógica de programación aquí. Aquí solo construimos objetos y los relacionamos. Entonces fíjense qué es lo que voy a hacer. Defino una variable llamada nota válida de tipo double, porque mi método capturar nota retorna datos, y recuerden que cuando un método retorna datos es necesario alistar una variable que nos reciba esos datos. Entonces por eso defino esta variable llamada nota válida. A continuación construyo un objeto de la clase solicitar nota llamado mi solicitud nota, ¿cierto? Aquí está pues toda la instrucción para construir ese objeto mediante su constructor por defecto. Y luego, ¿qué hago? Nota válida, la variable que definí más arriba, va a ser igual a ¿qué? A la invocación del objeto capturar nota, a la invocación del método capturar nota del objeto mi solicitud nota. Por eso la instrucción mi solicitud nota.capturar nota. Ya teniendo la nota válida, pues procedo a mostrarla. Y aquí es donde les muestro las dos maneras de imprimir la nota. La puedo imprimir con una salida con formato .printf. Miren que la diferencia es colocar un especificador de formato. Porcentaje.1f está diciendo que voy a mostrar una cifra decimal de tipo float. O también lo puedo imprimir con el println, que ya sabemos manejar, system.out.println. La nota capturada fue, y sencillamente después del mensaje coloco el signo más, que es el concatenador, más el nombre de la variable. Vamos a ver ahorita cuál es la diferencia entre las dos salidas, ¿sí? En este caso mostraría una sola cifra decimal, y en esta pues en la segunda impresión pues todas las cifras que se escriben. Entonces compilamos el proyecto, cuando nos salga aquí abajo boil successful, pues lo ejecutamos y mire lo que voy a tener. Voy a ampliar un poquito ya no vamos a ver el código sino centrarnos en la salida, y mire, me dice ingrese nota. Entonces digamos que la nota es 9, me dice el número debe estar entre 0, 1 y 5. Recuerden que está dentro de un while y está validando el rango. Si ingreso un negativo, vuelve y me sale el mismo mensaje. Mire, el número debe estar entre 0, 1 y 5, y si ingreso una letra, la T, pues mire lo que pasa. Ahí entra ya por el bloque catch, me dice error, ingrese solo números, por eso el system.error para que salga en rojito, y procedo a preguntarle, ¿quiere continuar o quiere terminar ahí? Digamos que sí deseo continuar, y le coloco ese minúscula. Entonces me dice ingresó la letra minúscula, decidió continuar, y entonces vuelve y me pregunta, ingrese la nota. Entonces voy a ingresar otra letra, ahora sí ingresemos un valor válido, el 3, y me va a decir dato válido, la nota capturada fue 3, la nota capturada fue 3. Entonces fíjense que se sale, ya termina el proceso, porque al haber un dato válido se sale del while y entonces procede a mostrar la información capturada de dos maneras. ¿Por qué estoy mostrándola de dos formas? Pues para esto, para que usted pueda ver la diferencia entre el system.out.printf, que es el de arriba, que es una salida con formato, con el de abajo. Vamos a volver a ejecutar el programa, pero entonces vamos a ingresar un dato válido con 3 cifras decimales. Entonces supongamos que yo le estoy calificando a usted y usted se sacó 2,5.
2.999. 2.99, esa es la nota que usted sacó en programación avanzada. Me dice dato válido, y fíjense que si es la salida con formato con un solo decimal, pues se lo aproximo a 3. Pero si la salida no está con formato, pues me muestra con todas las cifras decimales que escribí. Entonces fíjense que a veces la salida con formato es muy útil porque de una vez me redondea los valores que quiero mostrar. Entonces, apreciados estudiantes, como conclusión quiero decirles que podemos construir programas que validen los datos utilizando ciclos while para que se repita indefinidamente la solicitud de datos, utilizando bloques try catch para atrapar excepciones cuando se llegaran a presentar, y validando mediante instrucciones if para ver si el dato se encuentra dentro de un rango o un valor válido, ¿cierto? Entonces fíjense que en este programa estamos involucrando ya todos los conceptos de programación que hemos aprendido: repeticiones controladas por sentinela, bloques while, estructuras de selección para seleccionar alguna decisión válida, aquí estaría el if, ¿cierto? Decisiones booleanas, fíjense que aquí estaría el AND, el doble ampersand es el AND. Un AND significa que retorna verdadero si las dos condiciones son válidas, entonces por eso aquí coloco un AND. Si la nota capturada está entre 0, 1 y 5, es un dato válido. Más abajo utilizamos es el OR, las dos barras, que el OR es cuando una de las dos es verdadera, entonces por eso si ingresó la S minúscula o la S mayúscula, cualquiera de las dos, es un dato válido, entonces puede continuar. Entonces espero que este video sea de su utilidad. Como repito, en la descripción del video encuentran un enlace para descargar el proyecto NetBeans y que lo puedan analizar en su casa. Espero que les sirva para seguir construyendo su actividad calificable número 2 y que les sirva de aprendizaje. Hasta una próxima oportunidad.